¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bueno, vamos a continuar con este ciclo de clases. Mago, pásale a sentarte. Con este ciclo de clases, creciendo en amor. Y fíjate, Mago, El amor en acción. en acción, pero es crecer en el amor, Así a fin es. de cuentas. Una de las cosas que vamos a hablar hoy, que para mí es vital y ha sido vital en este tiempo de cuarentena, es, y en lo que se viene en la próxima realidad de vida que tenemos, Mago, es la empatía. Así es. Tenemos que ir cambiando nuestra manera de ser y de pensar. Así es, así es. Es un proceso, Mago, es un proceso, pero para hablar de empatía, bueno, el diccionario la define como nosotros, lo voy a leer textual como lo dice el diccionario porque me gusta más. Dice, es la capacidad o proceso de penetrar profundamente a través de la imaginación dentro de los sentimientos y motivos de otros. Dicho de una manera más coloquial y que a mí me gusta más, es ponernos en los zapatos del otro. Como muchas veces nosotros, es que me hizo, me dijo, me hizo sentir mal. Y no pensamos en por qué lo dijo, cómo se sentirá, qué tendrá en su corazón que lo llevó a decir eso. Así es. Y cuando tenemos la empatía, hijos, nuestras actitudes cambian. Y para esto a mí me gusta una lectura, Mago, de la carta de San Pedro, la primera carta de San Pedro. Pues es que todas las formas, Mari Carmen, que nosotros tenemos que crecer, no solo cristianamente, sino humanamente, están escritas ahí. Todo está en este manual de vida, que me gusta mucho. En la carta de San Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente, tengan todos el mismo pensar, sean compasivos, fraternales, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, bendigan, ya que han sido llamados a heredar la bendición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tengan todos un mismo pensar. ¿A qué nos lleva esto, Mago? A ponernos en el lugar del otro. Totalmente. Creo que es una de las actitudes que más nos ayudan a ser compasivos. En este tiempo de cuarentena, lo hemos visto, si vas a las tiendas, mucha gente no se cuida y no está pensando en el bienestar del otro. Nosotros cuando hemos dicho, salimos no por cuidarnos nosotros, sino por cuidar a otros. Ayer, algo que me llamaba a mí la atención, Mago, creo que fue en una tienda de las que fuimos, la gente enojada porque le dijeron que tenía que usar el cubrebocas. Y el señor y una señora estaban muy molestos porque no los dejaban entrar por eso. Otros tantos veíamos que se metían, pero al llegar adentro se lo quitaban. Y en cambio, un señor traía cubrebocas, pero de repente nomás hizo tapándose aún con el cubrebocas. Y yo volteé a verlo y me dijo, ay, me estaba aguantando muchísimo para no asustar a la señora que estaba cerquitas. Esto es tener compasión por los demás. Es decir, ok, yo sé que yo estoy bien, pero quiero saber cómo se sienten los otros. A veces no entendemos el por qué alguien actúa de una manera a lo mejor hiriente. Una ocasión alguien me dijo, es que no tomes en cuenta, por favor, las palabras de mi hermano. Mi hermano se crió en un ambiente muy pesado, me acuerdo de esto. Y cuando yo conocí al hermano, verdaderamente, de 10 palabras decía 11 groserías, ¿no? Así es. Pero era un hombre tan bueno. Pero tenemos que entender la realidad de esa persona. Eso, cuando yo me puse en el lugar de él, dije, bueno, se crió huérfano en un lugar muy difícil. Muy difícil. En una situación, tuvo que trabajar muy pequeño, siendo el hermano mayor y todas estas cosas. Cuando yo entendí todo esto, hijos, valoré lo que el Señor hacía, aún con sus groserías y todo, y llegué a estimarle muchísimo, y Dios lo tenga en su santa gloria, don Chencho. Una de las cosas también, Mari Carmen, que yo creo que también vale la pena decir es, nosotros no podemos tener empatía si no sentimos nosotros verdaderamente
algo, como decíamos primero, conocer la realidad. Pero la otra cosa es, si yo no he tenido una situación parecida a la de la otra persona, es muy difícil que tenga empatía. Así es. Ejemplo, yo puedo identificarme mucho con las personas que han perdido a su padre, porque yo ya perdí al mío, ya sé lo que se siente, sé qué es el dolor, sé cómo se siente una persona cuando ha perdido a su padre. A diferencia de que no puedo saber cómo se siente una persona que ha perdido a su madre porque yo todavía tengo a la mía. Una bendición. Gracias a Dios. Y nosotros solamente podemos tener empatía con aquellas personas que han pasado por lo mismo que yo he pasado. Así es. Porque puedo experimentar el mismo sentimiento de aquella persona. Y nos lo va diciendo. Y fíjate que Gandhi, aquí escribí unas cosas que me gustan, dice, Gandhi decía, las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos en el mundo se acabarían si las personas se pusieran en los zapatos de los enemigos y entendieran su punto de vista. Hijos, yo creo que podríamos entender cuando... Es muy difícil, María. Cuando es muy voy difícil entender el punto de vista de los demás. De los demás, pero se puede, Mago, es un ejercicio que podemos ir haciendo. Es algo que podemos ir ejercitando, Claro. Pero a lo que me refiero es muy difícil ponerte en los zapatos de los demás, porque muchas de las veces esto tiene que ver mucho con el criterio que cada uno tenemos. El criterio es la medida que nosotros le ponemos a cada acción. Exacto. Entonces, mi criterio se va desarrollando de acuerdo a lo que yo voy viviendo, o a lo que yo voy aprendiendo, o lo que yo voy desarrollando, pero puede ser que el criterio de otra persona sea completamente diferente porque no ha experimentado lo mismo que yo. Entonces, cada persona tenemos un criterio diferente, y a lo mejor lo que a mí me parece una idea buenísima, para otra persona puede ser una idea que esté... Pero es ahí donde es la clave de la empatía, que aún teniendo tu propio criterio, Mago, te pongas en el lugar del otro y digas, ¿qué querrá decir? A eso es a lo que iba. O sea, hacer? Para mí es una idea loca y me gustaría hacerlo, pero para la otra persona es así como que no es muy... Ejemplo, muy sencillo, muy claro. Cuando le dije a Mari Carmen, córtame el pelo, déjamelo así como lo tengo ahorita. Bueno, lo tenía más cortito. Ella no entendía. Eso es a lo que me refiero. En mi criterio a mí no me importa. ¿Por qué? Porque sé que el pelo me va a crecer. ¿Qué va a pasar? Absolutamente nada. Me siento a gusto, estoy muy cómoda y sobre todo no tengo Y ahí yo tanto tuve que calor. ejercer la empatía. ¿Por qué? Porque según mi criterio no te lo hubiera cortado. Pero tuve que entender que para ti era necesario porque tenías mucho calor, porque creías que era más cómodo en ese tiempo de cuarentena. Porque era algo que yo quería, Ok, punto. Pero esa es la empatía, estamos hablando de la empatía. Así es. No me estoy desviando de la empatía. A lo que voy es a esto. Finalmente lo hiciste. Claro. ¿Por qué? Porque era lo que yo quería. Porque tuve que Tuviste comprender que los entender. pensamientos y Exacto. emociones tuyos, no las mías. Exacto. Tuve que comprender tus emociones, el por qué te gusta, o por qué querías estarte cómoda, o por qué quieres... Simplemente, Mago, en ese tiempo de Eso cuarentena... es a lo que me refiero, que muchas de las veces no entendemos cuando es ponerte en el zapato del otro, Ok. sino también es entender los puntos de vista que el otro tiene. Todo mundo necesitamos, todo ser humano necesita ir tejiendo unas relaciones sanas, unas relaciones familiares y públicas y humanas satisfactorias. Todo ser humano. Todo ser humano buscamos qué hacer en este ámbito, ¿no? Y de verdad creo que Gandhi tenía muchísima razón. Si nosotros nos pusiéramos en el lugar del otro, Mago, así es. Acabaría. ¿Cuántas veces, a veces en la familia, queremos que los demás actúen? ¿Por qué? Porque yo quiero que actúen como yo creo que es necesario, pero no entendemos la postura. A lo mejor la otra persona llegó cansado, a lo mejor llegó frustrado. Mago, ya hablábamos la semana pasada de la frustración y de las emociones. No entendemos el por qué actúa de esa manera. Entonces, entendí, dije, ok, vienes cansado. Cabe aclarar que nosotros hace mucho tiempo que decidimos esta hermandad que nos une. Y al principio fue muy difícil. Fue muy difícil porque yo vivía en otro lugar,
Mago acababa de comprar un departamento y me dijo, Mari Carmen, ¿por qué no me ayudas a pagarlo? Yo te rento una habitación. Ah, perfecto. Y así fue cuando empezó. Pero para mí nos costaba mucho trabajo porque teníamos formas de vida totalmente diferentes. Y aún las tenemos. Mago es muy rutinaria. Yo soy la persona menos rutinaria. No me gusta la rutina. Entonces, a mí trabajábamos, comíamos. Y ya decíamos, ya, o sea, hay algo más que hacer. Y yo salía muy cansada de trabajar y le decía, Mago, vámonos al cine. Y decía, Mago, no, ok, yo me voy a cualquier lado, ¿no? ¿Por qué? Y Mago se enojaba. No, es que yo no quiero ir ahorita, que no sé qué. Mago, es que no tienes que hacerlo, nomás déjame hacerlo yo. Y este mecanismo a mí me llevó hasta que la empecé a conocer más a fondo, a saber cómo era su familia, a conocer su familia, a entender y a amar a su familia. Porque uno de los problemas es, yo me levanto a las 6 de la mañana y me duermo a las 10:30, 11 de la noche. Y yo me duermo a las 2 de la mañana. Y te levantas a las 9. Ah, pues es una buena hora, 8 o 9 de la mañana. Entonces, hasta que no fuimos estuvimos en la casa de cada una, cuando Mari Carmen fue a mi casa Tú fuiste primero a la mía y dijiste, ¿misa de 10 de la noche? Sí. Nosotros íbamos a misa a las 10 de la noche. Entonces, Mago, para mí era ilógico. A las 10 de la noche es el horario que toda la vida en mi casa se estableció para ir a dormir. Y cuando Mari Carmen fue a visitar mi familia, recuerdo muy bien que dijo mi papá, bueno, pues buenas noches. Y todo el mundo se levantó, todo el mundo dijimos buenas noches y a dormir. Y yo así como... Y llegamos al cuarto y dijo Mari Carmen, ¿y no hay tele? No. No traigo ningún libro. ¿A poco de veras ya es hora de dormir? Sí, en mi casa sí se acostumbró toda la vida por mi papá. Mi papá también era muy rutinario, Ahora la última vez me gustó que ya nos desvelábamos. Sí, duérmete a las 10, levántate a las 6. Porque era la rutina que se estableció en la familia por el trabajo, por lo que fuera. Entonces, es muy difícil cambiar estos hábitos. Es importante, Mago, entonces, no dejarnos guiar solamente por nuestro criterio, sino por el criterio del otro, Mago. Y no juzgar tan fácilmente. Y no juzgar. Primero, ponernos en el lugar del otro. ¿Qué está sintiendo? Cuando yo me enojo, en una pelea, vamos a ponerlo fácil, en una pelea en la familia. No son peleas. Bueno, discusiones o como tú quieras llamarle. Discusiones. Ok, como quieras llamarle. Desacuerdos. En ese momento... no me gusta el nombre de pelea. Ok. En una discusión, en un desacuerdo, en una diferencia de emociones, en la familia, cada quien nos ponemos en nuestro lado, en una trinchera, y gano porque gano, ¿no? Cuando tú dices, a ver, ¿por qué me está diciendo el otro? El otro, te odio. No puede odiarme, me ama, lo que pasa es que está enojado. Y si yo empiezo a pensar así, créanme que va a ser mucho más fácil de parar la pelea o la discusión. Y en ese momento es lo que... Cuando tú sientes que estás sintiendo, híjole, estoy lastimando. Estamos sacando de adentro lo que sentimos en ese momento. El dolor, la frustración, la impotencia. La ira, La ira, y eso nos hace decir cosas que no son. Porque en realidad no odias a la persona. Es solamente que no te gusta lo que está haciendo. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ponerte en el lugar del otro. Es decir, uno tiene que decir, ¿sabes qué? La verdad, no creo que me esté diciendo de corazón esto. Y el otro decir, la estoy lastimando. A mí no me gustaría que me lo dijera. Y así, los dos paramos. Pero bueno, esto es hablar, Mago, de acuerdo a la palabra del Señor, que es la empatía. Recuerden, pensemos como los demás. Y sintámonos misericordiosos con las actitudes de los demás. Ese es uno de los puntos muy importantes para crecer, ¿no? Así es. Mari, ¿qué te parece si hacemos los videos más cortos? Perfecto. Y los publicamos más frecuentes. Muy bien, si les parece, a partir de esto, mañana, pasado mañana, cada tercer día, hablar. La próxima semana hablamos de la determinación. La próxima clase. ¿Te parece? Entonces, hoy los dejamos con la empatía. Por favor, es un ejercicio que se puede hacer poco a poco.
pero háganlo y se van a sentir mejores. Y son una de las formas en que nosotros podemos irles ayudando a que sean cada vez mejores y pongan en acción el amor que tienen por los demás, pero siempre a la luz del Evangelio de Cristo. Que Dios me los bendiga, que tengan bonito día. No se olviden de darnos likes y de acudir a la página de YouTube y también suscribirse. Que Dios los acompañe y que la Virgen María los lleve siempre de la mano al encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga.